Todo sí, ¿no? Pero... Sí, el método de abajo. Sí. Ah. Ya terminaste. Sí, nada más que pensar. Ok, entonces ya tenemos nuestro pato que hace quack, fly, stream y display, porque lo queremos mostrar en una aplicación interactiva. Eso es lo que queremos que pase con nuestro patito. Muy bien, ahí están ya los métodos, ¿no? Ahora bien, esta es como que nuestra clase, ¿cómo les llamamos a estas clases? Padre. Padre. Y realmente, por ejemplo, el display de cada uno de estos patos va a ser diferente. O sea, por ejemplo, no va a ser lo mismo hacer el display del redhead, ¿no? Redhead duck, ¿no? Ni tampoco va a ser lo mismo hacer el display del mallard duck. ¿Sale? Entonces acá yo estoy a fuerza obligado a sobreescribir el método display. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿no? Sí. Entonces, por aquí yo tenía una clase abstracta, pero este método no es común para todos. No Debo dejarlo también como un método que es abstracto y tengo que por fuerza sobreescribirlo. La pregunta es, ¿todos nadan? Sí, a ver. ¿Todos vuelan? No, No todos, ¿no? no Bueno, todos los patos vuelan. Se pueden heredar la función. ¿No? A ver, por ahí búscame un rubber duck. Porque esos dos Ah, un rubber duck. No, me encanta ese libro. Muy bueno, ¿no? Sí, lo he visto 4 veces. Es que Robert Dog. No. ¿El rubber duck qué? No hace nada. Solo hace. De hecho hace squeak, ¿no? Squeak. ¿Sí? Entonces, este me obliga a sobreescribir el método quack. ¿Sí? Entonces ya no es general, ya no es abstracto. También me hace sobreescribir el método fly porque tampoco vuelan. El rubber dog ese es el patito de hule. Y el display también. Entonces resulta que el único método abstracto que tenemos acá es esto. Todos los demás estoy obligado a sobreescribirlos, ¿no? Entonces por ahí mis diseñadores hagan una nueva versión del diseño donde, pues no sé si esta herramienta me permite denotar, esa es una de las grandes limitantes a veces de ocupar herramientas, porque normalmente se deberían poner en cursivas los métodos que son... Sí, podemos hacerlo. Sí, bueno. ¿El redhead duck vuela? No. Sí, vuelan. Todos vuelan menos el rubber duck. Lo único que no vuela es el rubber duck. ¿Sale? Display ya está en. Sí. ¿Ya está? Cursivas, ¿no? Está en cursivas, perfecto, ¿no? También acá entonces en el doc, Ok. ¿sí? Pónganlo en cursivas. Y si pueden al doc también ponerlo en cursivas, esto. Ajá. ¿Sale? Y así ya sabemos, estamos hablando de clases, métodos abstractos, ¿no? Son genéricos universales. Entonces acá pareciera que ya resolvimos el problema, ¿no? Pareciera que ya podemos tener una clase abstracta, genérica, universal, que me obliga a sobreescribir los métodos de cada pato según va siendo necesario. ¿No? ¿Cuál es el problema de eso? Si es que lo identifican, seguramente tú se lo sabes. Es que sí, no. Es del libro, pero ya no me acuerdo. Sí, ya vieron el libro. Todos ya vimos ese libro. El problema es, ya lo vimos, pero no se me quedó y no lo uso periódicamente. Y eso tendría que ser ya la base de todo desarrollo que hago. Tengo que tener, es la idea. Ya a partir de ahora, nunca se me van los patrones de diseño. No los puedo olvidar. Los tengo que vivir, los tengo que ser dueño de todos ellos. Porque están presentes, reitero, en la mayoría de los frameworks que uno usa hoy en día. Laravel, React, Ruby, todos tienen estos patrones ahí adentro. Java está construido con patrones. Toda la máquina de Java, toda la máquina virtual, etc.
Entonces, bueno, vamos a ver. ¿Cuál es uno de los principales problemas que se identifican de esta solución? Que si yo tengo n patos, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Aquí que estoy diciendo en esta implementación, ¿no? Y ya empecé a todos. Que tengo que sobreescribir siempre, ¿no? Todo está sobreescribiendo. Siempre sobreescribir. Ahora, ¿hay métodos parecidos? Sí. El quack, ¿no? Y el otro que chilla. Pero en general todos van a ser quack. Sí. Prácticamente va a ser copy-paste, 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 porque en todos lados voy a tener que sobreescribir lo mismo. Siempre voy a tener que sobreescribir lo mismo. Lo cual no es muy ventajoso. Y sobre todo, más allá de que es fácil o difícil, ¿cuál es el gran problema que me puedo enfrentar a futuro si siempre trabajo así? Vas a tener mucho código repetido. Que no es mantenible. No es mantenible. Porque si de repente hoy decimos, ¿sabes qué lugar que diga quack? Que diga quack, ¿no? Se te puede olvidar alguno donde actualizar. Claro, si yo creo una nueva clase y hereda, estoy seguro que voy a hacerlo bien. El problema es cuando le doy mantenimiento. Cuando yo le doy mantenimiento y tengo que modificar un método similar de n patos, ahí es donde ya no es viable, ya no es una solución deseable. Entonces, bajo ese escenario, pues nosotros esta solución de herencia de una clase abstracta no es adecuada. No va por ahí. Ni siquiera generar por aquí una interfaz, ¿no? Así solita, que diga, pues acá mete el método display y aquí generamos una herencia o una implementación de esa interfaz, porque al final sigue estando el código acá dentro. Aquí es a donde yo voy a escribir qué significa display. O sea, nada resuelve por sí sola la interfaz. Entonces, lo que nos recomienda la literatura es tratar de sí trabajar con interfaces, pero directamente empezar a programar lo que serían las posibles alternativas que hay de implementación que se van a reusar. Y entonces, por ejemplo, para el caso, el display no era la que debía haber puesto como ejemplo, si yo tengo aquí, por ejemplo, una interfaz, ¿no? ¿Hay alguna interfaz? ¿Cuál es? La que solo tiene un cuadrito. Ah, una interfaz dentro de esto. Entonces, ¿qué son las interfaces? Que también es algo que está en todos lados, ¿no? Hoy en día, no sé, te lo ofrecen las nuevas versiones de desarrollo en Android, ¿no? Repleto de interfaces. ¿Qué son las interfaces? ¿No? O sea, ya, ¿qué estoy diciendo ahí? Yo tengo una interfaz llamada Quack Behavior, que tiene un método llamado Quack, que cualquiera que implemente esa clase está obligado o tiene el contrato de hacer un quack. O sea, tendrá que escribir qué significa hacer quack. Entonces nosotros ahorita ya vimos que al menos hay dos tipos de implementación de ese quack. Uno es el quack de verdad, es decir, que realmente haga quack. Y esta esta es una clase con el método quack implementado haciendo quack. Y la otra es el squeeze, ¿no? Pero sigo programando el método quack. Y si tengo algún otro chillido, otro tipo de graznido, pues lo tendré que poner. ¿Sale? Entonces aquí ya yo lo que agarro le digo, bueno, entonces el pato usa
la interfaz Quark Behavior. Pato usa la interfaz Quark Behavior. ¿Qué le va a pasar al pato? Pues que ya tiene acá, como dice su compañero, un atributo de tipo Quark Behavior. ¿Vale? Y ahí es donde, para cualquier pato que herede de acá, yo le voy a decir qué tipo de comportamiento tiene con respecto a hacer un sonido. Entonces, mismo caso, yo voy a generar, no, vamos a ponerlo de este lado, para el, ¿cómo se llama esto? El fly behavior. Yo solamente sé que hace, que vuela, ¿no? Y de acá vamos a heredar los diferentes tipos de comportamiento, ¿no? Que es el fly, de verdad, los que sí vuelan. Un cuate que no vuela. ¿Sale? Y ya tenemos la solución, ¿no? Los que no vuelan, los que sí vuelan. Y si hubiera ahorita, no sé, alguien como decía o marca por ahí el libro, le damos un cohete propulsor, pues acá agrego la interfaz o la implementación, perdón, Fly Rocket Power, ¿no? Y ya volamos con esta otra interfaz, ¿sale? Entonces el pato, ahí en ese momento, aquí agrega un fly que es de tipo fly behavior, ¿no? Eso es lo que pasa gracias a ese tipo de relaciones. ¿Vale? Entonces, por favor, actualicen el diagrama acorde. Sí, no las encuentro. Dale clic al cuadrado y te sale un circulito donde puedes ver. Ajá, pero el tipo de línea, creo que es este. Es la línea sencilla y ya después que le puedes poner la punta, ¿no? Es importante que la flecha, la dirección de la flecha me dice, ¿no? La clase doc usa a la interfaz y como tal, como tiene la dirección que no es bidireccional, sin punta significa que la relación es de los dos lados, ¿no? Y entonces la interfaz tendría que tener un objeto de tipo pato y al revés. Pero en este caso, como yo uso esa interfaz, por eso es que yo incluyo un atributo de esa interfaz como parte de mi descripción. ¿Y en qué semestre o qué curso vieron al lápiz? Con el DC. Ah, y ahí que llevaban. No me acuerdo cómo se llamaba la clase. Pero también era mucho de diagrama. Introducción al diseño, ajá, claro. Más que sí, de repente cuando estás introduciéndote esto, cuando todavía no lo entiendes, pues no te hace sentido, no te hace clic, Sí, no. porque apenas estás entendiendo qué es una interfaz, apenas estás entendiendo qué es una clase, apenas estás entendiendo, entonces esto ya es un tema mucho más abstracto que no es tan fácil de hacer clic, pero bueno, ya iremos platicando, ver cómo después esto se implementa, ¿no? Claro. Bueno, entonces ya llegamos ahí. Acuérdense que los doc, todos los doc, son padres ya del Redhead, del Mallard Duck y del Robert Duck, ¿sale? Sí, él va a ser su padre. Y todos ya van a saber cómo hacer Quark, cómo hacer Fly Behavior, gracias a esa relación.
de herencia, ¿no? Si quieren para que lo Ya lo mueven. Es al revés. ¿Qué le tengo que dar update para que se vea? No, es que creo que no se. O sea, está más lejos. O sea, tiene que hacerlo como más grande. No, porque ya se. No, de hecho, no. Ya. Esa, Es como que sí. No la había renderizado. porque Ya digo, ¿qué no me están haciendo caso? Sí, Estábamos jugando. Ajá, mira, la flecha es al revés. Esta punta de flecha es la que va con estos. Y esta es la de herencia. Esa es la adherencia. ¿Ok? Y reitero, todo eso se vuelve Sí. muy importante. Porque si no, entonces interpretas otra cosa, es otra cosa. De hecho, pusimos unas igual de herencia, pero sí las pusimos bien. ¿Sí? Sí le regamos. Posiblemente la otra igual, pero. Ahí en el Mallard Doc hay que quitarle esos atributos. Bueno, sí, no, porque él ya no los implementa. Sí, ya todos son display nada más. No sé, tendría que ser un display. No, Cada uno tiene. Todos en nivel de control. Sí, todos sobrescriben algo y ya. Igual y puede ser también, ¿eh? Puedes tú crear una interfaz ya sin familias, ¿no? Y eso seguimos fortaleciendo y sacamos todo de aquí, todo. Entonces tú le dices, ajá, también él puede tener, como el doc, puede usar, ¿no? Una interfaz de tipo display, ¿no? Y le llamamos así, display behavior. Profe, ¿y ahí mantiene sus métodos? Doc. Aunque ya tengamos, por ejemplo, quad. Con quad behavior mantiene el método quad. Sí. Sí. Ahorita vamos a ver la parte donde se ve más, que hace más sentido, hace más clic, es cuando empezamos a ver la implementación. Que ahí es donde dices, pues sí, ahí está. ¿No? Entonces la clave acá está, la interfaz, acá yo programo en estas clases qué significa hacer quad, qué significa hacer squeeze. Ahí está el comportamiento genérico común a todos los patos. Gracias a esta relación yo tengo ese atributo que me dice cuál va a ser el comportamiento asociado a cada uno de ellos. ¿Sale? Y luego, pues acá por ejemplo, incluso si yo agrego un nuevo pato que pudiera ser el patito de madera, que es el decoy duck, pues ese también hay que hacerle su display, Pero ese no se. ¿sale? Pero él agrega una nueva familia que se le vamos a llamar el mute quark, No sé. no hace nada. Y como decíamos, acá está ese un pato que vuela con un puente. Yo podría agregar acá Rocket Powered Dog y está el dog, ¿no? Y que gritan. Lo he dicho. Mientras hago lo otro. Y si quieres, como dices, ¿no? Scream Quark, ¿no? No sé. Todo lo que se te ocurra, todo. Y si de repente quieres que uno de estos se comporte de otra manera, también se puede hacer. Eso ya no lo sabemos. No, Solo está haciendo. solamente estamos viendo ¿cuál era el origen del problema? Que yo tenía que reescribir para n patos todo ese código. Y quizás hacerlo a la primera no era gran problema, porque estoy creando y lo hago correctamente. El problema es si con mantenimiento yo agrego cosas y tengo que modificar a todos los patos, ahí es donde se me va a olvidar algunos. Sí. Y ahí es donde vienen los principios de refactoring y todo esto, que me dicen, pues mira, aplica técnicas de refactoring y propaga el cambio, pero el refactoring me ayuda a propagar un cambio en una variable, el nombre de un método, pero no todo un bloque de código, ¿no? Que es repetido en todos lados. Es como esa metodología que dice que no ocupes código mojado, pero es wet code, de Ajá. write everything twice, y que mejor seques tu código, don't repeat yourself. Son todos los principios, es básicamente de eso se trata el curso. De no cometer todos esos errores de desarrollo
que al final precisamente lo que te van a llevar a la larga es a que te equivoques. Profe. Y, por ejemplo, nosotros, pensando en ellos, en el ejemplo que nos dio en su semestre, y que entonces se saltan todo esto y se meten de lleno a programar, ¿no? Igual ellos por el tiempo, los profesores los impulsaron, pero sucede en la industria. Sí. Que de repente las empresas se meten, bueno, pues ya no quiero hacer esto, y se meten en eso, y ya cuando te están dando de topes, es que no está haciendo lo que esperábamos, ¿no? La tentación siempre es grande. ¿Y cuál es la tentación? El dinero. El dinero en el sentido, ¿cuál va a ser? Mira, yo llego y te digo, oye, necesito que me hagas el proyecto de los cursos en línea y encontrar profesores y alumnos para asesorías, ¿vale? Tengo $1,000,000, ¿me lo haces? Pero me urge para marzo. En marzo ya tiene que operar. ¿Va? La mayoría de la gente dice, pues va. ¿Qué les pasó a ellos? Tenemos este proyecto, este problema, nos imaginamos que se tiene que resolver para diciembre porque ya acaba el semestre. Pues ellos, no, nosotros jamás hicimos una ingeniería de requerimientos previa para definir el real alcance del proyecto, ¿no? Que digamos, cuando todavía no eres experto ni adoptas una estrategia ágil, porque ya la dominas, porque ser ágil es cuando ya de verdad dominas todo, ya puedes ser ágil, ¿no? Entonces te lanzas y el dinero y la propuesta y todo se te hace atractivo. Entonces muchos corremos, y me incluyo, cuando yo inicié en todo esto, yo siempre hacía código, nunca hacía diseño, nunca. Y vamos a ver que diseño no solamente es eso. Yo a ellos los metía muchas cosas de diseño que resolvieron muchas problemáticas antes de siquiera enfrentarse a ellas. Por ejemplo, hacer el storytelling, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, entiende el problema y cuéntalo como si fuera un cómic. Para que a partir de ahí tú de verdad identifiques qué son los reales requerimientos que aportan valor al cliente. Y no los que tú crees o los que dijo el gerente de Estrella Roja, ¿no? Muchos requerimientos que muchos habían asumido como que eran importantes, pues al final no lo fueron. Por ejemplo, la realidad aumentada, geolocalización, narrativas en tiempo real, o sea, muchas cosas que se veían padres, sonaban padres, pero en la práctica no era viable hacer algo así por muchas razones. De entrada, lo primero, el teléfono, la red, ¿quién va a bajarse 80 megas de una aplicación para hacer un recorrido en el Turibus? Sin red. Sí. ¿No? Siendo extranjero. Sí, a lo mejor ya también han tenido la oportunidad de ir al extranjero. Cuando vas al extranjero, ¿qué dineral te sale, a menos que sea Estados Unidos? Que un plan de datos. Sin plan también sale. Yo me fui a Europa, no compré un chip. Pero pues, es que chequé y decía que valía $4 el mega. Dije, lo pago, no hay pedo. Y ya cuando me di cuenta, 2 gigas, dije, voy ahorrando tantito de lo que tenía allá para llegar acá y pagar unos 12,000, 13,000 pesos. Sí. Es ridículo. Entonces, imagínate que yo llegues al Turibus y te diga, descarga el app, son 100 megas. Oh, gracias. No los voy a pagar. Muchas cosas, pero entonces yo les fui metiendo esto, ¿no? Hacer y llegar a requerimientos muy formales, muy fundamentales, porque era parte de un proceso de calidad de software. Entonces, tenía que haber toda una trazabilidad, coherencia para el producto final, además de hacer pruebas automatizadas, pero realmente es todo un ciclo de vida que se tiene que garantizar con calidad. Entonces, eso pasa. Entonces, yo quiero hacer mucho énfasis. Ahorita, no es que todo se traduzca cuando hablamos de diseño en diagramas UML, no. Esto es como que un inicio para ver esto que es lo rico, que se me ocurran estrategias que le van a dar esa posibilidad de expandirse, modificarse, reusarse de verdad a futuro a lo que estoy planteando. Y que cuando yo vea que una solución tiene múltiples alternativas
nada más en mi cabeza, entienda qué se van a traducir después a la hora de diseñar y luego de implementar, que es ahí donde es mucho más interesante todo esto. Vamos a entrar de lleno a eso. Ching, se nos fue el tiempo. Este programa se va a alcanzar 1 hora y media de clase. Sí, no. Bueno, pues no sé. Pero entonces debes de tener bien entrenada tu forma de pensar, ¿no? Tu forma de ver eso. Es que es lo que les decía. Ya vi el libro, ya me sé el libro, esto me suena, me lo sé. Tienes que narrarlo así como lo narro yo, por ejemplo. O sea, ya lo tienes que dominar, no solo el ejemplo, sino a qué se traduce ese ejemplo. Por ejemplo. Miren, imagínense un sistema que hace reconocimiento de personas, ¿no? Y el reconocimiento de personas se hace a través de una cámara. Pero ¿cuántas variantes de implementación, tipos de cámara y de verdad podría yo tener? Muchas. Pero entonces yo tendría una interfaz llamada reconocimiento de personas, reconocimiento de cámara, que ocupa diferentes métodos, estrategias, ¿no? Podría ser visión estereoscópica, 2 cámaras, una cámara con infrarrojo, ¿no? Pero al final el comportamiento que me interesa se vuelve común. Entonces yo pienso en familias de funciones comunes con diferentes implementaciones, diferentes algoritmos. Entonces eso es pensar y tener la cabeza así. Una base de datos. Todos los métodos son los mismos: crear, borrar, actualizar, consultar, ¿no? Pero no son las mismas implementaciones en Postgres, ni con Java, ni con PHP. O sea, sí va a ser un open, create, insert, update, sí van a ser esos. Pero la cadena de atrás, el método de atrás, eso tiene sus variantes. Pues yo puedo generar mis familias para que cuando nos llegue un proyecto, de volada ya jálate el CRUD rápido de, ¿qué es Postgres? SQL Server, ya está. No es copy-paste de código, es toda una API, toda un SDK listo para resolverme mis problemas de desarrollo. Es así como uno debe pensar. Es así como se crearon los templates que uno baja para la web. Mira, acá nomás le cambias, sí, está padre, ya nomás le cambias y solito hace cosas. Y si queremos uno diferente, a mí me pasó el semestre pasado precisamente con los chicos de Proyecto Integrador. Le decía yo a ellos, tenían un layout de tarjetas, y de repente les decía yo, bueno, está padre, ahora quiero un arreglo no que sea una matriz, ¿sí? Cuadrada, la quiero rectangular, por esto. No, pues aquí la configuración del template nada más dice que es cuadrada. Bueno, el cliente lo quiere rectangular. ¿Qué haces? Tienes que hacerlo tú. Sí, para todos. Y claro, o sea, a alguien se le ocurrió que de manera universal todos quisieran una matriz cuadrada, pero alguien dice, no, necesitamos una matriz que no es cuadrada, punto. Entonces yo tengo que pensar en esa versatilidad y en esa forma de que el día de mañana le voy a meter esos atributos para que se configure y se presenten las cosas de manera diferente. ¿Sale? Entonces, pues vamos a ver, yo creo que vamos a dejar de ejercicio. Les voy a compartir el código de Java, seguramente ya lo conocen. Pero aquí el reto viene en, pues ese ya está, ¿no? Incluso por ahí está también disponible el de C#. Bueno, pensemos cómo nosotros podríamos construir estas clases para PHP. Si es que te gusta PHP. Si no, para C++. Está C#. C++ muy complejo, no es nada trivial. Pero si te interesa, lo puedes hacer. Cada uno escoge el lenguaje que quiera, y aunque se repita, no pasa nada. Entonces yo les voy a dar el código en Java para que vean cómo este diagrama se traduce a Java, y ustedes como ejercicio será armarlo en otro. armarlo en otro. No, ya,
Cualquier otro lenguaje orientado a objetos, a Orientado a fuerza. objetos, sí, pues, sí, ¿no? A fuerza. Para que entonces ustedes sientan qué significa hacer esta implementación. ¿Sale? Y ya a partir de ahí vamos avanzando con los otros patrones y bueno, vamos dejando algunas lecturas, les digo yo, para que se vayan empapando. Yo ahorita tenemos la sesión de trabajo con el grupo, viene este señor socio, ¿cómo se llama? Socio, formador, eso. Ah, sí, sí. Y entonces ya les doy más datos, más detalles sobre el proyecto que vamos a trabajar, ¿no? Ya les di una idea de qué es una escuela, formación en línea, etcétera. Pues bueno, ya lo iremos platicando, ¿sale? Entonces, otro lenguaje orientado a objetos. El que sea, El menos, ejemplo que usted nos da. excepto C Sharp Sí. y Java tampoco, porque esos son los que están en la web. No digo que los vayan a copiar, porque si les da... Me lo está imaginando en Java. Está muy curioso en Java, la verdad es muy bonito. Y el ejemplo, el ejercicio. Y ya pues bueno, vamos viendo. Si no, ya después decimos a Jorge, ¿sabes qué? No, necesitamos la clase completa. Así, sí, no nos alcanza.